En esta oscura noche, nos adentramos en los rincones más sombríos de la historia humana. Nos sumergiremos en la vida y legado de uno de los criminales más infames del siglo XX, Charles Manson. Pero este no es solo un relato sobre un hombre, es un viaje hacia lo desconocido, hacia la siniestra familia Manson. ¿Qué lleva a un hombre a sumergirse en las profundidades del mal? ¿Qué oscuros secretos y traumas yacen en el corazón de su alma atormentada? En este vídeo, buscaremos respuestas mientras nos aventuramos en el abismo de la mente retorcida de Manson y su conexión con la familia Manson. Estáis viendo Rostros del Misterio y prepárense para adentrarse en un mundo donde la realidad se desdibuja y la cordura se desvanece en las sombras. Acompáñennos en este escalofriante viaje hacia el corazón del mal, donde la verdad se entrelaza con la ficción y el terror acecha en cada esquina. Bienvenidos a la oscura y perturbadora historia de Charles Manson y la siniestra familia Manson. Para entender la oscuridad que consumió a Charles Manson, debemos retroceder en el tiempo, a sus difíciles inicios en la infancia. Nacido en la penumbra de un mundo marcado por el abandono y la violencia, Manson encontró poco consuelo en sus primeros años de vida. Criado en un ambiente tumultuoso, Manson fue testigo de la desintegración de la unidad familiar y la falta de estabilidad emocional. Su madre, una figura errática, luchaba por mantener a flote una vida marcada por la pobreza y la soledad. A medida que Manson crecía, su camino se desviaba cada vez más hacia la oscuridad. Incursionando en el mundo del crimen desde una edad temprana, se convirtió en un experto en las artes de la manipulación y la supervivencia en el inframundo. Con el tiempo, Manson emergió como un líder carismático, capaz de hipnotizar a aquellos que buscaban un propósito más allá de las normas convencionales de la sociedad. Pero detrás de su fachada encantadora y su habilidad para ganarse la confianza de los demás, yacía una visión de soledad y desesperación que lo impulsaría a formar su familia. En los rincones más oscuros de la mente de Charles Manson, se gestaba una escalofriante viaje hacia el corazón del mal mientras exploramos los eventos que moldearon la vida de Manson antes de su ascenso como líder de la siniestra familia Manson. Adentrándonos en los orígenes de la oscuridad, exploraremos los primeros años de Charles Manson, marcados por la tragedia y la desesperación. En esta casa modesta, donde el sonido de la lluvia se mezcla con los susurros del viento, se gestó el tormentoso viaje del futuro líder de la familia Manson. Charles Manson pasó gran parte de su infancia buscando desesperadamente el amor y la atención que tanto anhelaba. Pero en lugar de la calidez de una familia amorosa, encontró un vacío helado que lo consumía lentamente. Los eventos traumáticos que marcaron su juventud dejaron cicatrices profundas en el alma de Manson. El abandono de su madre, las duras condiciones de vida y la exposición temprana a la violencia fueron solo algunos de los muchos desafíos que enfrentó en su camino hacia la adultez. En las sombrías paredes de las instituciones correccionales, Manson encontró un refugio temporal, pero también una escuela de delincuencia y manipulación. Aprendió a sobrevivir en un mundo donde la fuerza y el poder reinaban supremos, moldeando así su visión distorsionada de la realidad y su deseo de dominación. ¿Qué demonios acechaban en las sombras de la infancia de Charles Manson? ¿Qué papel jugaron estos eventos traumáticos en la formación de su personalidad y creencias extremas? Acompáñennos mientras nos sumergimos más profundamente en los orígenes oscuros de uno de los criminales más infames de la historia moderna.
En los tumultuosos años 60, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en el epicentro de la contracultura y la búsqueda de libertad y autenticidad. Fue en este ambiente de cambio y desafío donde surgieron los primeros miembros de la familia Manson. Desilusionados con las estructuras tradicionales de la sociedad, estos jóvenes buscaban un líder que les mostrara un camino alternativo, una forma de vivir fuera de las convenciones establecidas. Y encontraron a ese líder en Charles Manson. Carismático y persuasivo, Manson encarnaba la libertad y la rebelión contra el status quo. Prometía a sus seguidores un sentido de pertenencia y propósito en un mundo que parecía carecer de ambos. Los miembros originales de la familia Manson provenían de diversos orígenes y experiencias de vida, pero compartían un anhelo común de encontrar un lugar donde pertenecer y ser aceptados sin reservas. Para estos jóvenes perdidos y desesperados, la familia Manson no era solo un culto, era una familia elegida, un refugio de amor y apoyo en un mundo que les había dado la espalda. ¿Qué llevó a estos jóvenes a unirse a Charles Manson en su búsqueda desesperada de sentido y pertenencia? ¿Qué promesas les hizo Manson para convencerlos de abandonar sus vidas pasadas y seguirlo hacia lo desconocido? Acompáñennos mientras exploramos más a fondo los misterios detrás de los antecedentes de la familia Manson. En el corazón de la familia Manson yacía una dinámica compleja y perturbadora, donde el líder supremo, Charles Manson, ejercía un poder absoluto sobre sus seguidores. Manson no solo era el líder espiritual de la familia, era su Mesías, su guía supremo en un mundo lleno de caos y confusión. Con su carisma magnético y su retórica convincente, lograba manipular las mentes y emociones de sus seguidores con maestría. A través de rituales extraños y discursos llenos de simbolismo, Manson moldeaba la realidad de la familia a su imagen y semejanza. Les inculcaba una ideología distorsionada que justificaba sus acciones más atroces y les prometía un destino glorioso como los elegidos en una próxima guerra racias. Pero detrás de la fachada de amor y paz, la familia Manson estaba marcada por el miedo y la coerción. Aquellos que se atrevían a cuestionar la autoridad de Manson enfrentaban castigos severos, mientras que aquellos que lo seguían ciegamente eran recompensados con su favor y protección. En el mundo retorcido de Charles Manson, la realidad y la ilusión se entrelazaban de manera peligrosa, creando una red de manipulación y dominación que dejaba a sus seguidores atrapados en su telaraña de engaño y terror. ¿Cómo pudo Charles Manson ejercer un control tan absoluto sobre los miembros de la familia Manson? ¿Qué tácticas empleó para manipular sus mentes y emociones y mantenerlos atrapados en su influencia oscura? Acompáñennos mientras nos adentramos más en la perturbadora dinámica de la familia Manson. Dentro de los oscuros recovecos de la familia Manson, se esconden historias de sufrimiento, manipulación y traición. Hoy, escucharemos los testimonios impactantes de aquellos que estuvieron atrapados en las garras de Charles Manson y su infame culto. Es miembro 1, cuando me uní a la familia, pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero pronto descubrí que estábamos atrapados en un torbellino de manipulación y violencia, liderado por un hombre que se creía un dios. Es miembro 2, Manson tenía una forma de controlar nuestras mentes y emociones que era aterradora. Nos convencía de que éramos los elegidos, los salvadores del mundo, y nos hacía creer que cualquier cosa que hiciéramos en su nombre estaba justificada. Es miembro 3, me costó años liberarme del control de Manson y escapar de la oscuridad en la que me había sumido. Pero incluso ahora, décadas después, sigo atormentado por los recuerdos de lo que viví dentro de esa secta infernal.
Los testimonios de estos valientes exmiembros arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de la familia Manson, un culto tóxico y destructivo que dejó cicatrices imborrables en aquellos que cayeron bajo su influencia. ¿Qué más revelarán estos testimonios sobre los horrores que ocurrieron dentro de la familia Manson? ¿Cómo pudieron aquellos que estuvieron atrapados en su influencia encontrar la fuerza para liberarse del abrazo mortal de Charles Manson? Acompáñennos mientras continuamos explorando las sombras de la historia de este infame culto. Sumergiéndonos en las profundidades de la oscuridad, exploraremos las actividades y creencias que definieron a la familia Manson. Desde rituales extraños hasta ideologías extremas, este culto estaba inmerso en un mundo de simbolismo y fanatismo. Los rituales de la familia Manson eran una mezcla de religión, magia y paranoia, diseñados para fortalecer el vínculo entre los miembros y consolidar el poder de Charles Manson como líder supremo. Pero detrás de la fachada de camaradería y espiritualidad, la familia Manson estaba envuelta en una red de violencia y extremismo. Creían en una guerra racias inminente que llevaría al colapso de la sociedad y al ascenso de una nueva era de supremacía blanca. Bajo la influencia de Manson, los miembros de la familia adoptaron una mentalidad sectaria, viéndose a sí mismos como los elegidos destinados a liderar la revolución y purificar el mundo de la corrupción y el caos. A medida que la paranoia y la obsesión por la guerra racias se intensificaban, la familia Manson se sumergía más profundamente en la locura y la violencia. Sus creencias extremas los llevaron a cometer actos atroces que dejarían una marca indeleble en la historia. ¿Qué llevó a la familia Manson a adoptar creencias tan extremas y participar en actividades tan perturbadoras? ¿Cómo pudo Charles Manson manipular sus mentes y corazones para convencerlos de seguirlo hacia la oscuridad? Acompáñennos mientras continuamos explorando los misterios de este culto infame. En la oscuridad de la noche, la familia Manson llevó a cabo algunos de los crímenes más atroces y perturbadores en la historia del crimen. Desde el corazón de su retorcida ideología, surgieron actos de violencia que estremecieron al mundo entero. Uno de los crímenes más infames perpetrados por la familia Manson fue el brutal asesinato de Sharon Tate, una talentosa actriz embarazada de 8 meses, y sus amigos en la mansión de Cielo Drive en Los Ángeles. Los detalles de los asesinatos son horripilantes. Tate y sus amigos fueron apuñalados repetidamente, mientras los miembros de la familia Manson proclamaban consignas apocalípticas y dibujaban símbolos sangrientos en las paredes. Pero los crímenes de la familia Manson no se detuvieron allí. En los días siguientes, perpetraron más asesinatos, sembrando el terror por las calles de Los Ángeles y dejando un rastro de destrucción a su paso. Los horrores de esos días aún persiguen a quienes fueron testigos de ellos, recordándoles la capacidad del hombre para cometer actos de pura maldad en nombre de una ideología retorcida. Los crímenes atroces cometidos por la familia Manson dejaron una cicatriz indeleble en la sociedad y cambiaron para siempre la percepción del movimiento hippie y la contracultura. Acompáñennos mientras continuamos explorando las motivaciones detrás de estos actos inhumanos y su impacto duradero en la historia. Para comprender los crímenes horripilantes perpetrados por la familia Manson, debemos adentrarnos en la mente retorcida de su líder, Charles Manson, y en la ideología delirante que los guiaba hacia la violencia. Manson creía en una guerra racias inminente que él llamaba Helter Skelter, inspirada por la canción de The Beatles. Creía que los negros se alzarían en una rebelión masiva contra los blancos, pero serían incapaces de gobernar, y en ese caos, la familia Manson emergería como líderes supremos.
Esta ideología delirante alimentaba la paranoia y la obsesión de Manson por la guerra racias, convirtiéndolo en un profeta de la destrucción y la anarquía. Para él, los crímenes brutales eran solo el primer paso hacia la realización de su visión distorsionada del mundo. Bajo el control mental de Manson, los miembros de la familia creían ciegamente en su liderazgo y estaban dispuestos a cometer cualquier acto de violencia en nombre de su causa. Para ellos, los crímenes eran un medio para alcanzar un fin glorioso, un paso necesario hacia la realización de su destino como los elegidos de Manson. En la mente retorcida de Charles Manson yace una mezcla de fanatismo, narcisismo y delirio que lo llevó a cometer actos de pura maldad en nombre de una causa distorsionada. Su ideología retorcida no solo lo llevó por el camino de la destrucción, sino que también arrastró a sus seguidores a un abismo de violencia y desesperación. ¿Cómo pudo Manson manipular a sus seguidores para cometer actos tan horrendos en nombre de su ideología retorcida? ¿Qué demonios acechaban en las sombras de su mente, impulsándolo hacia la violencia y la destrucción? Acompáñennos mientras continuamos explorando los misterios detrás de los crímenes de la familia Manson y las fuerzas oscuras que los guiaron. Los crímenes atroces perpetrados por la familia Manson enviaron ondas de choque a través de la sociedad, dejando un impacto indeleble en la cultura popular y cambiando para siempre la percepción del movimiento hippie y la contracultura de los años 60. Las imágenes espeluznantes de los crímenes y el juicio de la familia Manson capturaron la atención del público y alimentaron un frenesí mediático sin precedentes. La sociedad estaba fascinada y horrorizada por la crueldad y el salvajismo de estos actos. Los crímenes de la familia Manson desencadenaron un debate sobre la naturaleza del mal y la influencia de los líderes carismáticos en la mente de sus seguidores. La sociedad se preguntaba cómo pudo ocurrir algo tan horrendo y que falló en el sistema para prevenirlo. Para muchos, los crímenes de la familia Manson representaron el fin de la inocencia de la era hippie y la contracultura. La utopía de amor y paz se desvaneció ante la cruda realidad del fanatismo y la violencia. Los crímenes de la familia Manson dejaron una marca indeleble en la sociedad, recordándonos la fragilidad de la condición humana y la capacidad del hombre para el mal. Acompáñennos mientras reflexionamos sobre cómo estos crímenes trágicos cambiaron para siempre la percepción del movimiento hippie y la contracultura, y cómo su influencia perdura hasta el día de hoy. Después de una intensa búsqueda que capturó la atención del país, Charles Manson fue finalmente arrestado en una remota casa en el desierto de California. Su captura puso fin a una cacería humana que había mantenido a la nación en vilo. El juicio de Charles Manson se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes, con millones de personas siguiendo cada desarrollo en los titulares de los periódicos y en la televisión. El mundo esperaba ansiosamente ver a Manson enfrentar la justicia por sus horrendos crímenes. Durante el juicio, Manson mantuvo una actitud desafiante y provocadora, desafiando abiertamente a los jueces y al sistema legal. Sus seguidores también hicieron acto de presencia, manifestándose fuera del tribunal en un espectáculo de apoyo a su líder. Finalmente, el veredicto llegó. Manson fue declarado culpable de los crímenes atroces cometidos por la familia Manson y condenado a cadena perpetua. La justicia había sido servida, pero el legado de Manson continuaría resonando en la sociedad durante décadas. El arresto y juicio de Charles Manson marcaron el fin de una era de terror y violencia, pero también el comienzo de un legado oscuro que persistiría en la memoria colectiva.
Acompáñennos mientras exploramos cómo estos eventos impactaron la cultura popular y cómo el legado de Manson continúa influyendo en la sociedad hasta el día de hoy. Tras el dramático juicio, llegó el momento de enfrentar las consecuencias por los crímenes atroces cometidos por Charles Manson y los miembros de la familia Manson. Las sentencias pronunciadas marcarían el destino de cada uno de ellos y tendrían efectos duraderos en sus vidas. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua por su papel en los asesinatos, al igual que varios de sus seguidores más cercanos. Otros miembros recibieron penas de prisión por complicidad en los crímenes o por delitos relacionados. Para Manson y sus seguidores, las sentencias impuestas significaban el fin de su libertad y el comienzo de una vida tras las rejas. Pero el impacto de sus crímenes se extendió más allá de las paredes de la prisión, dejando cicatrices profundas en la sociedad y en la cultura popular. Las sentencias impuestas a Manson y los miembros de la familia Manson sirvieron como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la violencia y el fanatismo. Sus vidas habían sido irrevocablemente alteradas por sus acciones, y el peso de sus crímenes los seguiría hasta el final de sus días. Acompáñennos mientras exploramos cómo estas sentencias impactaron las vidas de Charles Manson y los miembros de la familia Manson, y cómo sus acciones continúan resonando en la conciencia colectiva, recordándonos la fragilidad de la humanidad y las profundidades del mal. A medida que el tiempo avanza, el legado de Charles Manson y la familia Manson sigue resonando en la sociedad, recordándonos los peligros del fanatismo y la manipulación, y las profundidades del mal que el hombre es capaz de alcanzar. Aunque Charles Manson ya no está entre nosotros, su influencia perdura en la cultura popular, donde su imagen se ha convertido en un ícono de lo macabro y lo siniestro. Pero más allá de la fascinación superficial, el legado de Manson también nos ofrece lecciones importantes sobre la fragilidad de la mente humana y el poder de la manipulación. Nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes contra los líderes carismáticos que buscan explotar nuestras vulnerabilidades y debilidades para sus propios fines siniestros. En última instancia, el legado de Charles Manson nos desafía a enfrentar el lado oscuro de la naturaleza humana y a buscar una mayor comprensión de cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro. Acompáñennos mientras reflexionamos sobre el legado de Charles Manson y la familia Manson, y consideramos las lecciones que podemos extraer de este oscuro capítulo de la historia, para así construir un futuro más seguro y compasivo para todos. En este viaje a través de la oscuridad de la historia de Charles Manson y la familia Manson, hemos explorado los rincones más perturbadores de la mente humana y las profundidades del mal que puede albergar. Desde los orígenes oscuros de Manson hasta los crímenes atroces cometidos por su grupo, hemos examinado las motivaciones detrás de sus acciones y las consecuencias devastadoras que dejaron a su paso. Pero más allá del horror y la tragedia, también hemos encontrado lecciones importantes que podemos extraer de este oscuro capítulo de la historia. Nos desafía a confrontar el lado oscuro de la naturaleza humana y a buscar una mayor comprensión de cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro. En última instancia, el legado de Charles Manson y la familia Manson es un recordatorio sombrío de las profundidades del mal que puede alcanzar el ser humano, pero también es una llamada de atención para ser más conscientes, compasivos y vigilantes en nuestro mundo. Acompáñennos mientras continuamos explorando los misterios y lecciones de la historia, para así construir un futuro más seguro y esperanzador para todos. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la vida y legado de Charles Manson y la familia Manson. Ha sido un recorrido fascinante y, a la vez,
perturbador, explorando los rincones más oscuros de la mente humana y las profundidades del mal. Hemos reflexionado sobre los orígenes oscuros de Manson, la dinámica de poder en la familia Manson, los crímenes atroces que conmocionaron al mundo y el legado que perdura hasta hoy en día. Queremos agradecerles por acompañarnos en este recorrido y por explorar estos temas difíciles con nosotros. Esperamos que hayan encontrado esta experiencia tan reveladora como nosotros. Si disfrutaron de este video y desean ver más contenido fascinante sobre misterio y suspenso, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y dejar un like para apoyarnos. Hasta la próxima, amigos del misterio. Que la búsqueda de la verdad y la comprensión continúe guiándonos en nuestro viaje por lo desconocido. Gracias y hasta pronto.